Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía en el 8.3 de televisión abierta. Y también recuerde que vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming de lunes a viernes a las 12 del mediodía con nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema que impacta en lo social, pero también en lo económico, la salud, que la salud es un tema bien importante y más cuando ya lo llevamos hacia las nuevas tecnologías. Y es que durante esta Semana Mundial de la Salud Digital que ha impulsado Transform Health Coalition, bueno, pues desde su capítulo México presentaron un estudio llamado El Estado de la Salud Digital en México. Y este documento, bueno, detalla el sistema, la cobertura del sistema de salud en los principales componentes e indicadores. Y bueno, también llega hasta el acceso a los servicios de salud utilizando las nuevas tecnologías. Y qué mejor que platicar con sobre este tema, bueno, pues con los especialistas quienes elaboraron dicho estudio. Y por ello agradezco la comunicación con Gustavo Ros. Él es director ejecutivo de Transform Health México. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Carlos, y a tu auditorio. Encantados de estar aquí. Gustavo, bueno, pues presentan este estado de la salud digital en México. De hecho, sabemos que hay pues deficiencias en los sistemas de salud, pero quizá muchos se podrían revertir a partir de las tecnologías. ¿Qué es lo que identifican ustedes en este estudio, precisamente en el marco de la Semana Mundial de la Salud Digital? Claro. Mira, antes que nada, a lo mejor el tema de salud digital puede sonar para algunos muy familiar, para otros más ajeno, pero es un tema muy amplio que cubre muchísimas áreas del sector salud, de la atención de la salud de diferentes pacientes o incluso de personas saludables. Lo importante quizás es tomar en consideración que México es un país que tiene muchas carencias en el sector salud y que además hay una demanda cada vez más creciente de servicios de salud por varias razones. Una de ellas simplemente el crecimiento demográfico, es decir, las personas nos estamos haciendo viejas, la pirámide etaria famosa, y eso por sí solo obviamente ya requiere de mayor atención de salud en la población mexicana. Pero además, pues tenemos una serie de problemas que se han ido acarreando también en realidad simplemente por hábitos que no han sido los ideales en la población mexicana, y esto aunado obviamente pues a enfermedades simplemente que van surgiendo y van incrementándose. Por otro lado, el servicio o el sistema de salud, la oferta de salud, la disponibilidad de salud no ha sido suficiente, especialmente en tres grandes áreas. Una son los profesionales de la salud, simplemente no alcanzan, y hablo en los diferentes niveles y tipos de especializaciones. La otra es infraestructura y equipo, no nos alcanzan lo que tenemos hoy en día y tampoco nos alcanzan los insumos y las medicinas, por lo cual pues tenemos una brecha que se hace cada vez más grande entre la demanda y la oferta de salud. Y la única manera de poder reducir esa brecha realmente es a través de una de dos: o hacemos una inversión muchísimo más grande en el ámbito de la salud, cosa que pues tradicionalmente no ha sido posible en México. Tenemos relativamente una inversión relativamente baja, o le entramos a las tecnologías digitales, a la inteligencia artificial y a otras herramientas que pueden hacer más con menos y que pueden además hacer un crecimiento exponencial. Y esa es precisamente la apuesta que estamos haciendo en Transform Health Coalition, que es una coalición global que une a organizaciones de todos los sectores, sector público, privado, académico, que estamos todos interesados en que la salud digital se dé en México, y con esto en los próximos años podemos realmente hacer un cambio sustancial en la salud y en la cobertura universal de la salud, ¿no? Ahora, me resulta muy interesante esto que comentas, Gustavo, porque a final de cuentas para todo se necesita inversión y las nuevas tecnologías lo requieren. Pero, por ejemplo, en el caso de México, que tenemos un sistema de salud tan deficiente, supongo que se necesitaría mayor inversión. ¿De quién depende o en dónde recae más la responsabilidad? ¿Por parte del Estado mexicano, por parte de los empresarios privados, las organizaciones de la sociedad? ¿En dónde recae el peso? Porque, vamos, se necesitan muchos recursos y, bueno, hay hospitales incluso en la actualidad que todavía no tienen internet. Entonces, vamos, creo que el reto es mayor, pero ¿en quién recaería la responsabilidad mayor?
En realidad recae en todos, lo voy a poner así de fácil, ¿no? Recae incluso en nosotros como pacientes, tenemos que también estar más conscientes de que tenemos que entender mejor nuestra salud, monitorearnos mejor, acceder también a la información que existe allá afuera en Internet. Hoy México es un país en donde existen cualquier cosa entre 90 y 130 millones de teléfonos inteligentes, dependiendo de qué fuente le hagas caso. Eso significa que hoy existe cierta infraestructura, por lo menos, para acceder a algunas de las herramientas. Lo que nos pasa como pacientes es que a veces no sabemos bien cómo hacerlo, o no existe el interés muchas veces, o no sabemos que tenemos derecho a tener también acceso a nuestra información de salud. Ese es uno de los temas. Por otro lado, en el sector privado vemos que cada vez más se socializa, vamos a decirlo así, la salud. Existen cada vez más servicios, cada vez más accesibles, cada vez más telemedicina, algunos servicios también digitales y aplicaciones que se están empezando a desarrollar, a promover, a crear, que complementan la oferta existente, digamos, hospitalaria, etcétera, para una población que está buscando también una alternativa al sistema de salud pública. Y por supuesto, pues el más grande de todos es el sistema de salud pública, que desafortunadamente no cuenta con los recursos que se necesitan. En ese sentido nos hace falta también generar más conciencia, pero lo que quiero hoy promover o poner de alguna forma en la mente de todos nosotros es: podemos hacer más con menos. Es decir, no es únicamente el tema de la inversión. Podemos, incluso con la inversión actual, generar más con menos, porque eso es precisamente la naturaleza de la salud digital. Todos los modelos de negocio digitales, como sabes, pues de alguna forma tienen unas reglas económicas distintas, porque si comparáramos, digamos, los bits con los átomos, digamos, o lo digital con lo material, pues lo material lo tienes que mover, tienes que gastar energía para moverlo, se mueve de una manera muy lenta, y lo más importante es que la materia pues no la puedes multiplicar. Entonces, si tú tienes un bien material, pues no puedes venderlo sin tener, digamos, el costo de oportunidad, es decir, sin cobrar por ello. En cambio, los bienes digitales son diferentes. Tú puedes replicar cuantas veces quieras el bien digital, y eso nos permite hacer economías de escala muy diferentes, porque además se mueve a la velocidad de la luz y con costos marginales realmente para poder llegar a una mayor población. Y eso hace que, si pensamos de manera digital y digitalizamos los procesos, pero sobre todo modificamos los modelos, vamos a poder hacer más con menos. Entonces realmente no está tanto en la inversión, está más en entender que necesitamos salud digital para resolver nuestros problemas. Y es que cuando hablamos precisamente de salud digital, y de acuerdo con los informes que dieron ustedes ayer en esta conferencia de prensa donde presentaron este estudio del estado de la salud digital en México, me llama la atención, Gustavo, porque bueno, está la parte de la inversión, como dices, no es lo único, hay temas que no son necesariamente solo la inversión, pero por ejemplo, en las personas, cuando hablamos de salud digital, hablamos por ejemplo de consultas virtuales, de documentos digitales. Hay muchas personas, adultos mayores, que no le entran tanto a las nuevas tecnologías y bueno, son los que más acuden a las consultas. ¿Estamos en posibilidad de que esos adultos mayores que no le entran tanto a la tecnología puedan acceder a consultas virtuales, puedan revisar sus expedientes digitales? ¿No es también ahí todo un reto el que se estaría enfrentando? Sin duda, es muy buen punto el que haces, porque evidentemente, pues entre más grandes nos hacemos, más necesitamos servicios de salud típicamente, ¿no? Entendemos todos perfectamente que grandes sectores de la población están en ese sentido desatendidos, no porque no exista la tecnología o incluso el acceso a Internet en el lugar en donde viven, sino muchas veces porque no saben cómo hacerlo y no tienen a veces la ayuda de un familiar o de alguien que les pueda enseñar cómo hacerlo. Ahí yo creo que tenemos una gran responsabilidad en capacitar, en concientizar y en ayudarle a esos sectores desatendidos a ser incorporados en la economía digital para que puedan utilizar estos beneficios de la inteligencia artificial y de otras herramientas como puede ser la teleconsulta. Por otro lado, también se están desarrollando nuevas aplicaciones que buscan precisamente atender a esos sectores. Y pongo ejemplos. Ahora tenemos, obviamente, inteligencia artificial con lenguaje natural, que cada vez es más amigable, más entendible, más fácil de interactuar con ella. Y ahora estamos desarrollando incluso
aplicaciones que permiten de viva voz interactuar con inteligencia artificial. Es decir, hoy podemos tener dispositivos que pueden costar 600 a 900 pesos, que pueden estar en casa, que pueden activarse por voz y que pueden preguntarle al paciente: ¿cómo te sientes hoy? ¿Has tomado tus medicinas? ¿Qué comiste hoy? Y dependiendo de las respuestas que el paciente nos va dando, podemos hacer que la inteligencia artificial pueda seguirle haciendo preguntas, pueda darle seguimiento y ayudarle con una interfaz a la que están completamente acostumbrados, que es el habla y es el lenguaje natural, y con esa interfaz hacer que la inteligencia artificial pueda detectar problemas, por ejemplo, y pueda dar un buen seguimiento, un buen monitoreo, incluso hacer una detección temprana de un problema y comunicar a la persona con un especialista. Ese tipo de tecnologías hoy existen, son muy accesibles. Accesibles me refiero a que pueden ser fáciles de usar para ese tipo de población. Sin embargo, necesitamos también los esquemas económicos, necesitamos incentivar que estas empresas puedan obtener la inversión que necesitan, que puedan seguir desarrollando también inteligencia artificial confiable, con buenas pruebas clínicas. Entonces hay una serie de cosas que tienen que suceder para que funcionen bien y para que se puedan llevar realmente a la gran mayoría de la población. Y esto es solo un ejemplo, realmente hay muchos otros. La misma telemedicina pues está cada vez más fácil de usar también, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de telemedicina, Gustavo? Porque también es un concepto que se está utilizando mucho y a veces es que no somos especialistas en temas tecnológicos, no apreciamos el concepto de telemedicina. ¿A qué se refiere? Claro. Bueno, hay muchas áreas de la telemedicina. Algunas de las áreas quizás más impresionantes o que llevan algunos años desarrollándose es la capacidad de poder dar incluso una telecirugía, ¿no? Robótica, hay hoy la tecnología, y ya existe desde hace años, que permite que un doctor que puede estar en una localización geográfica completamente distinta pueda incluso llevar a cabo una cirugía de un paciente en otro lugar. Otras áreas mucho más, vamos a llamarles accesibles o utilizables por todo el mundo, la teleconsulta es parte de ella. La teleconsulta simplemente pues, es una videoconferencia con ciertas precauciones, con ciertas herramientas adicionales que permiten a un doctor o una doctora ofrecer una consulta en un lugar remoto con muchísimos beneficios, entre otras, obviamente que no se tiene que transportar, que va a estar disponible el especialista adecuado para un paciente que puede estar en una localidad donde no existe, incluso no exponiéndose a otros problemas, como pueden ser problemas de seguridad, entre otras cosas. Y eso le permite también a un doctor poder dar más consultas por día, lo cual hace más eficiente el sistema por sí solo. Otras formas o otras partes de la telemedicina incluyen también, por ejemplo, el monitoreo remoto. Hay cada vez más dispositivos que tenemos en casa o que son asequibles, que pueden hacer desde una medición de la tensión arterial o revisar el pulso, incluso hacer electrocardiogramas, revisar la glucosa y muchas otras cosas que pueden ser hoy en día ya conectados a un celular. Algunas herramientas que se están desarrollando hoy en día, por ejemplo, hay una empresa que se llama Cardiotermetrics que está haciendo una detección de insuficiencia cardíaca a través de un celular, a través de una cámara que ya existe en algunos celulares, y muchas otras herramientas que simplemente con una fotografía o con un video pueden ya hacer una detección desde un celular, hacer preguntas, por ejemplo, al paciente. Hay herramientas de psicología o de asistencia psicológica que pueden ayudar a un paciente de manera remota, ya sea con inteligencia artificial o simplemente a través de chats y de herramientas asistidas por humanos. Entonces, todas estas formas de telemedicina hacen que se reconfigure el ecosistema y que le permitan a una persona que anteriormente tenía que trasladarse a lo mejor desde un estado remoto en donde no tenía esos servicios de salud hacia capitales, hacia grandes ciudades, y saturando obviamente muchas veces servicios de salud que no eran necesarios si hubiera habido una opción de telemedicina para ese paciente, ¿no? Claro, sí, porque se pueden saturar menos los hospitales, las clínicas, porque se podía desahogar, digamos, muchas consultas a través de estos medios. Me parece muy interesante, Gustavo. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos encontramos como país? Porque, vamos, en un país, por ejemplo, en donde la sociedad es más homogénea, digamos, los desarrollados como Alemania, por ejemplo, bueno, pues no había tanto problema. Pero en un país como México, que es tan desigual, que hay ricos muy ricos y pobres muy pobres que no tienen acceso a estas herramientas, ¿cómo estamos como país en comparación con otras naciones en el uso de estas tecnologías?
Claro. Bueno, evidentemente hay mucha heterogeneidad. La heterogeneidad en realidad se da menos por niveles socioeconómicos que por edades. Es decir, son usualmente los más jóvenes los que están acostumbrados a utilizar herramientas digitales, que tienen un teléfono inteligente y saben cómo usarlo, que es la parte importante. Tenemos en realidad bastante buena cobertura de Internet en el país en general. Obviamente hay muchísimas zonas por cubrir. No siempre la cobertura es ideal, no siempre es suficiente, por ejemplo, para tener una teleconsulta vía video. Entonces nos falta mucho por hacer en ese sentido para homologar o homogeneizar la tecnología o la infraestructura en los diferentes lugares. Hay hospitales que tienen acceso a Internet, pero es insuficiente para lo que se necesita, o no pueden proveer Internet también a los pacientes que están en la sala de espera. Entonces, ahí hay mucho que hacer en la homogenización, digamos, de la infraestructura. Por otro lado, también tenemos mucha heterogeneidad en edades. Por ejemplo, en Chiapas tenemos un promedio de edad muchísimo más bajo, me parece que está en 24 años, según recuerdo el estudio, mientras que en ciudades como la Ciudad de México tenemos 35 años. Entonces tenemos obviamente diferentes necesidades también en diferentes entornos. Los entornos rurales versus los urbanos evidentemente también tienen diferente nivel de uso y de acceso a la tecnología. Entonces todas esas heterogeneidades o diferencias las tenemos que tomar en cuenta cuando desarrollamos planes, cuando desarrollamos estas soluciones digitales y de inteligencia artificial. Y por supuesto que eso es trabajo que tenemos que hacer todos juntos. Claro. Por eso en Transform Health proponemos esta coalición en donde estamos academia, sector privado, sector público y toda clase de diferentes asociaciones, instituciones, etcétera, trabajando justo en cómo podemos todos estos diferentes puntos de vista y necesidades juntarlos en una sola estrategia que nos lleve a donde queremos. Oye, Gustavo, para las personas que nos ven en este momento que quisieran adentrarse en este análisis, ¿hay forma de que las personas tengan acceso a este estudio que presentaron? Sí, de hecho, el estudio se está publicando en estos días en la página de Transform Health. Es transformhealth.mx. Disculpen que esté en inglés, ese es el nombre de la coalición a nivel global, pero es Transform como transformación y Health como salud en inglés, HEALTH.mx, y quizás lo podrían poner en pantalla si lo tienen por ahí, si no, estoy seguro que pueden hacer una búsqueda y encontrarlo fácilmente, pero nos vamos a encargar también de que esté disponible lo más posible en los diferentes actores que formamos parte de la coalición. También FunSalud, en funsalud.org.mx pueden encontrar estos estudios, porque Transform Health es operado en México y es impulsado en México por Fundación Mexicana para la Salud. Entonces, igual en FunSalud pueden encontrarlo. Y no solo es esta presentación que hicimos hoy, sino también es un documento bastante amplio, de cerca de 80 páginas, con un estudio muy dedicado, muy cuidadoso de diferentes indicadores, de diferentes índices que nos comparan como país cómo estamos contra, por ejemplo, otros países o contra este mismo índice a nivel global. Nos falta mucho por hacer, no estamos en pañales, no estamos en ceros, hemos avanzado muchísimo. Hoy en México hay algunas iniciativas importantes, como puede ser el tema de la receta digital, el tema del expediente clínico electrónico, la telemedicina. Son todos temas que hoy están en discusión en las cámaras y que se están aprobando además de una manera muy ágil. Aprovecho para decirlo, la verdad es que nuestros legisladores están dando un ejemplo de cómo hay que trabajar, porque la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados está trabajando muy rápidamente, muy ágilmente y de manera muy asertiva, dejando a un lado temas partidistas y políticos, y eso es lo que estamos buscando todos juntos. Claro, así en debe ser. Transform Health lo que queremos es hacer equipo. Así es. Gustavo, pues bien interesante, estaremos consultando este estudio ampliamente y a detalle, muy interesante. Felicidades por el mismo, por su realización, y bueno, estaremos platicando más adelante porque en salud siempre hay temas de interés a todo el público. Gracias y que tengan muy buena tarde, Gustavo. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y felicidades. Que estén muy bien, muy bonito día. Gracias a Gustavo Rosell, director ejecutivo de Transform Health Coalition. Y bueno, pues ahí está este estudio sobre la salud con temas digitales, usando las nuevas tecnologías. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera, no se vaya.